Y en el tema más complejo para mí en las personas naturales, que estamos todavía en estos momentos estudiando, reestudiando, volviendo a estudiar, y nos llevará todas estas festividades de Navidad para poder tratar de entender este enredo que hizo la reforma tributaria. Se establece una tasa mínima de tributación para personas jurídicas, exceptuando las personas jurídicas extranjeras sin residencia en el país, y se calculará esa tasa mínima de tributación a partir de la utilidad financiera depurada. Ojo pues con eso. Entonces, si estamos hablando de utilidad financiera depurada, estamos hablando de las utilidades bajo NIF, ¿sí? Las utilidades bajo NIF. Dice utilidades financieras, ¿sí? Recordemos que el marco conceptual de las NIF trae como ganancia o como resultado, que es su equivalente al término que nosotros denominamos utilidad, trae que la utilidad desde el punto de vista del marco conceptual, la utilidad se compone o se estructura a través de dos grandes componentes, ¿sí? Una utilidad por actividad y una utilidad por valoración. La utilidad en realidad es toda. La utilidad es el crecimiento del patrimonio de un periodo a otro, distinto de los aportes de capital y las disminuciones a través de distribuciones de dividendos o capitalizaciones, bien sea directamente al capital o al superávit de capital por prima en colocación de acciones. Todo lo demás, los demás componentes son utilidades desde el punto de vista del marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es ¿cuál es la utilidad financiera depurada que hace alusión a la reforma tributaria? ¿Sí? ¿Es la utilidad por actividad o es el total de la utilidad? Desde el punto de vista hermenéutico, me da a mí mucho pesar tenerlo que decir, pero desde el punto de vista hermenéutico, a no ser de que salga un decreto reglamentario explicando el concepto, sería la utilidad total, o sea, el crecimiento del patrimonio después de descontar aportes de capital, superávit de capital como consecuencia de una aportación de los socios o la misma distribución de dividendos. O sea, que sería tanto la utilidad por actividad como la utilidad por valoración. Sí, lógico que aquí hay una depuración que nos puede empezar a mostrar algunos efectos distintos, ¿sí? Esperar que el decreto reglamentario que salga nos aclare pues la situación, porque esto es importante, la tasa mínima de tributación, para poder hacer algunos cálculos incluso al cierre del año graduable 2022. ¿Cómo se calcula esa tasa mínima de tributación? La tasa mínima de tributación se establece a través de la relación que existe entre, determinando la tasa de tributación depurada, ¿sí? Determinando la tasa de tributación depurada. ¿Y cómo determino la tasa de tributación depurada? Eso no es más, eso le cambiaron el nombre, pero en última instancia eso se llama tasa efectiva de tributación. Tasa efectiva de tributación. Ellos la llaman aquí en la reforma, digamos que tasa de tributación depurada. Es una tasa efectiva de tributación depurada en última instancia, ¿sí? Porque en general lo que hemos conocido como tasa efectiva de tributación es el impuesto liquidado dividido la utilidad mercantil, ¿no es cierto? Ahí me da la tasa efectiva de tributación, que yo la compararía contra la tasa nominal y miraría pues cuál es el efecto de beneficios o perjuicios tributarios que se tienen dentro de la organización. Aquí estamos hablando en términos reales de una tasa efectiva de tributación depurada, que la voy a determinar o establecer a partir del impuesto depurado dividido la utilidad depurada, ¿sí? Todo lo depurado. La tasa de impuestos depurada se obtiene a través del impuesto depurado dividido por la utilidad depurada. Vuelvo y repito que la tasa efectiva de tributación
la hemos conocido tradicionalmente con el impuesto liquidado, ¿sí?, dividido la utilidad mercantil antes de impuesto. Aquí es lo mismo, pero depurado todo. ¿Depurado con qué? Pues aquí nos dice cómo se depura el impuesto. El impuesto depurado, ¿cómo se obtiene? Se obtiene con el impuesto neto de renta, ¿sí?, menos el impuesto depurado. Impuesto neto de renta más los descuentos tributarios y créditos fiscales generados en sistemas de doble imposición, menos el impuesto de rentas pasivas en el exterior. Ese es el impuesto depurado. Uno le encuentra una lógica a ese impuesto depurado. Pero el denominador, que es la utilidad depurada, ¿sí?, se conforma por la utilidad contable, UC, que es la utilidad contable, o utilidad contable. Vuelvo y repito, habrá que esperar el reglamentario, porque la utilidad contable bajo el modelo de la SNIF es el crecimiento del patrimonio, excluyendo de él las capitalizaciones directas a aportes de capital o vía vía prima en colocación de acciones y, lógicamente, afectando con la disminución de patrimonio por distribución de utilidades, ¿sí? Ese crecimiento del patrimonio, ¿sí?, ese crecimiento del patrimonio lo conforman la utilidad por actividad más la utilidad por valoración o el otro resultado integral. A esa utilidad contable le sumamos las diferencias permanentes que aumentan la renta líquida gravable. Diferencias permanentes que aumentan la renta líquida gravable. Entonces, cuando nosotros leemos diferencias permanentes, ¿sí?, tenemos que ir a buscar en la NIC 12 o en la sección 29 de la NIC para pymes, que son diferencias, que las diferencias entre la aplicación del ordenamiento mercantil y el ordenamiento tributario está conformada por diferencias permanentes y diferencias temporarias. Diferencias permanentes que pueden aumentar la renta líquida gravable o disminuir la renta líquida gravable, o diferencias temporarias que aumentan la renta líquida gravable o disminuyen la renta líquida gravable, ¿sí? Entonces, cuando me dicen diferencias permanentes que aumentan la renta líquida gravable, yo lo único que encuentro es que, en general, y en el modelo que yo propongo con el profesor Rafael Franco de contabilidad tributaria, un enfoque de armonización, el enfoque de armonización, nosotros definimos que lo tributario, la ecuación de lo tributario es igual a lo forense, o sea, las actividades financieras de la organización, de flujos financieros, más o menos las fricciones y presunciones tributarias, y que por su parte las normas internacionales, los estados financieros bajo normas internacionales son básicamente lo forense más o menos valoraciones y estimaciones y reconocimientos bajo NIF especiales, ¿sí? Y entonces uno encuentra que las diferencias originadas en ficciones y presunciones tributarias son las diferencias permanentes en un alto porcentaje de ellas, ¿sí? Dentro de ellas, ¿qué podemos nosotros encontrar como diferencias permanentes? Podemos encontrar como diferencias permanentes, voy a hacer una relación muy rápida, una enunciación muy rápida de ellas. Podemos encontrar ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, podemos encontrar los ingresos teóricos, los costos no imputables, los gastos no deducibles, los costos y gastos teóricos, podemos encontrar las rentas exentas, ¿sí? Y entonces ahí habría que empezar uno a clasificar cuáles de ellas aumentan la renta líquida gravable, cuáles de ellas disminuyen la renta líquida gravable. Entonces uno encuentra que los ingresos no constitutivos de renta y ni ganancia ocasional lo que hacen es
disminuir la renta líquida gravable, que los gastos no deducibles aumentan la renta líquida gravable, que los costos no imputables aumentan la renta líquida gravable, etcétera. Habría que hacer pues todo su análisis, y ahora vemos cómo eso en el formato 25 y 16 la DIAN ha venido trabajando en destaparnos toda esta información que la va a empezar a utilizar no solo para esta limitación en la tasa impositiva, sino que también la empieza a afectar para efectos de control tributario. La va a empezar a utilizar para efectos de control tributario, y ya sabemos que la administración sí sabe para dónde va con esa información que nos ha venido pidiendo a través del formato de conciliación fiscal 2517. ¿Sí? A través de ese formato, la administración tributaria nos está empezando ya a solicitar información que le va a servir a ella de control tributario. Muy bien. ¿Qué más afecta esa utilidad depurada? Pues ya vimos la utilidad contable, parte de la utilidad contable bajo NIF, más las diferencias permanentes que aumentan la renta líquida gravable, menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, siendo que los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional es una diferencia permanente que disminuye la renta líquida gravable, ¿sí? Menos el valor del ingreso por el método de participación para aquellas inversiones que se permiten desde el punto de vista mercantil aplicar el método de la participación patrimonial, ¿sí? En algunas controladas de acuerdo a lo que plantean las normas internacionales de información financiera, menos el valor de los ingresos por ganancias ocasionales, menos las rentas exentas derivadas de los sistemas de doble imposición, menos las compensaciones de pérdidas fiscales. Ahí obtenemos la utilidad depurada. Entonces ya tenemos el impuesto depurado y tenemos la utilidad depurada. Dividimos el impuesto depurado con la utilidad depurada y obtenemos una tasa de tributación depurada. Esa tasa de tributación depurada, cuando sea inferior al 15%, se deberá determinar el valor del impuesto a adicionar para hasta alcanzar la tasa del 15%. O sea, hay una renta teórica, hay un ingreso teórico que me permite aplicar como mínimo una tasa efectiva de tributación del 15%. ¿Sí? La tasa mínima de tributación no se aplicará, entre otros, a las personas que se rijan por lo previsto en el artículo 32, ¿sí? Y que tiene que ver pues con algunos tratamientos preferenciales que hay para ese tipo de empresas. Muy bien. Miremos el formato 2516, ¿sí? Y nosotros en el formato 2516, en una de sus partes, encontramos que diferencias permanentes que aumentan la renta líquida gravable. Entonces dice deducciones de impuestos, gravamen a los movimientos financieros, gastos sin soportes, lo que les decía ahora, costos no imputables, gastos no deducibles, pagos al exterior sin prueba de retención en la fuente, pagos al exterior que excedan el 15% de la renta líquida gravable, donaciones que no cumplan los requisitos legales, etc. Aquí encuentran ustedes pérdidas y ganancias deducibles, otros ajustes, dividendos declarados en favor de contribuyente en el periodo fiscal, renta líquida. Aquí encuentran ustedes algunos, porque no están todos, porque como en todo lo tributario hay otros gastos no deducibles de naturaleza permanente, otros ajustes que afectan la renta líquida gravable. Entonces lo pueden ustedes observar en el formato de conciliación como una guía de qué es lo que va a aplicarse, qué es lo que va a sumarse para poder determinar la utilidad depurada,